Buenas tardes, profesores. A continuación, les voy a dar a conocer la propuesta de mi trabajo de grado. Primero que todo, pues los saludo, profesor Iván Felipe, los saludo, profesor Fabián. Espero que se encuentren muy bien y me agrada tenerlos a ustedes dos como mis jurados ante este proyecto y este trabajo de grado. Para iniciar, les voy a compartir pantalla de las diapositivas que realicé para la presentación de este trabajo para que podamos ir de manera didáctica, visualizando la estrategia propuesta del trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, para iniciar, tenemos como título del proyecto, la fotografía como recurso didáctico para fortalecer el proceso de interpretación y producción textual a través de la plataforma Blogger. La autora, quien les habla, Sarit Birley Díaz Valderrama, del 10º semestre de Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. Continuando, pues para poder elaborar dicho proyecto se hizo necesario identificar un problema. Este problema de investigación se halló en la institución educativa Carlos Ramírez París en los estudiantes de grado 11 mediante el proceso de una observación de aula, en el cual se detectaron unas dificultades en el proceso de producción textual. Durante esa observación, la cual fue una sola clase a la que se pudo acceder, la docente encargada del área solicitó a los estudiantes realizar un escrito de un texto argumentativo en el cual debían exponer una tesis de 3 líneas de la idea central y 2 argumentos que fortalecieran dicha tesis o que, valga la redundancia, argumentaran dicha tesis. En la revisión de estos escritos se detectaron la falta de coherencia y cohesión, errores ortográficos, errores de sintaxis y errores de tipo semántico. Para ello, se realizó la formulación del problema, la cual es cómo fortalecer el proceso de interpretación y producción textual de los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Carlos Ramírez París, sede central. Continuando con la justificación, el propósito de este trabajo consiste en, primero, fortalecer los procesos de interpretación y producción textual a través de las estrategias pedagógicas, estrategias didácticas que promuevan el interés de los estudiantes por mejorar en estos factores que son de importancia y relevancia para el proceso de comunicación. A su vez, mejorar en los resultados de las pruebas ICFES, ya que es uno de los elementos importantes para el grado seleccionado, ya que a fin de año pues deben cumplir con los requisitos de presentar estas pruebas para así poder obtener su título. Como segundo propósito está motivar la interacción social y el autoaprendizaje de los estudiantes a través del uso de las herramientas TIC, como lo es el Blogger en este caso y la toma de fotografías para fortalecer las actividades comunicativas, es decir, el autoaprendizaje de los estudiantes con la interacción de las herramientas tecnológicas y la toma de fotografías de la relación de los estudiantes con su entorno y con el contexto que los rodea, permite crear en ellos un autoaprendizaje y sentirse más a gusto por los intereses propios de cada uno de ellos. Como tercer propósito está mejorar en los factores del área de lengua castellana, en la producción de los textos y en el proceso de interpretación desde la semiótica de la imagen, ya que estos procesos o estos factores intervienen mucho en lo que es el proceso comunicativo de los estudiantes y de la interacción de estos con la sociedad, ¿sí? El proceso de comunicación, como lo es leer, hablar, escribir y escuchar, estas 4 habilidades pues son indispensables siempre desarrollarlas y fortalecerlas para que el estudiante o el individuo se pueda desenvolver ante los sucesos que se presentan en la sociedad. Continuamos con los objetivos. Como objetivo general, fortalecer el proceso de interpretación y producción de textos a través de la fotografía como herramienta pedagógica en los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Carlos Ramírez París, sede central. En los objetivos específicos se presentan 4. Primero, identificar las fortalezas y debilidades en el proceso de interpretación y producción de texto. Segundo, diseñar estrategias pedagógicas utilizando la fotografía como recurso base para el proceso de producción escrita compiladas en el blog. Tercero, aplicar las estrategias pedagógicas basadas en el uso de la fotografía a través del Blogger. Cuarto, evaluar con el uso de la plataforma Blogger los talleres de producción de textos escritos y el refuerzo de la interpretación de imágenes fotográficas,
Esto a través de unas rúbricas de valoración diseñadas para la evaluación de los talleres y a su vez para la evaluación de las estrategias aquí propuestas. Continuando con el marco teórico, en los teóricos tenemos a Joseph Jolivet, Daniel Cassani, Julio Cavero Almeara y Tiscar Lara, y desde la semiótica de la imagen, a Tanius Caram. Joseph Jolivet, en su libro Formar niños productores de texto, nos refleja la importancia de crear estrategias para que los estudiantes sientan interés y autonomía por crear textos. Es indispensable que el estudiante sea el que explore esos contextos con los cuales se siente identificado para poder producir textos. Es importante también que el estudiante sea consciente de sus capacidades y de su propio aprendizaje, que él tenga presente siempre todas aquellas estrategias que debe utilizar para poder fortalecer él mismo desde sus intereses y desde la conciencia que tiene de sí mismo de cómo producir texto. Daniel Cassani, en su libro Construir la escritura, también nos argumenta y está de acuerdo con la teoría de Joseph Jolivet, pero Daniel Cassani nos fundamenta el papel indispensable que tiene el docente al momento de orientar o guiar ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, de ser un orientador y aquella persona que corrija esas falencias que presentan los estudiantes para que éste sea capaz de asumir una postura crítica de sí mismo y poder complementar o reestructurar esos escritos. Con Julio Cavero tenemos los aportes de las nuevas tecnologías en la información. Estos aportes son indispensables, ya que en la actualidad se evidencia cómo el uso de las TIC, de las nuevas tecnologías, de las herramientas tecnológicas y educativas, es tan indispensable y tan importante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el cual pues no lo esperábamos y con el cual debemos hacer uso casi que obligatorio de estas herramientas para poder seguir desarrollando el proceso educativo, ¿sí? Para poder llevar a cabo ese currículo educativo, esas actividades de clase, ese derecho a la educación que tienen todos los estudiantes. Es importante tener en cuenta que el uso de las nuevas tecnologías fundamenta y permite la interacción entre el docente y entre el estudiante. Asimismo, pues permite tener esa interconexión entre todos y cada uno de estos miembros para poder comunicarnos y para poder llevar a cabo y continuar con nuestra rutina de vida. Es muy importante que estas estrategias o estas nuevas tecnologías sean adheridas a la educación, ya que de una u otra manera son el contexto en el cual los estudiantes se desarrollan de una manera tan sencilla y tan fácil y les permite a ellos una manera didáctica y puede ser para ellos también una mejor forma de aprender. Tiscar Lara, complementando la teoría de Julio Cavero, nos habla del uso de los blogs desde una pedagogía constructivista. El uso de los blogs permite y desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes, ya que para hacer uso de esta herramienta es importante tener en cuenta pues que se debe manejar una estructura que el estudiante debe llevar o recrear de acuerdo a los intereses, de acuerdo a la importancia de la temática y también pues de acuerdo a las exigencias del docente. Continuando, como último teórico tenemos a Tanius Caram desde la semiótica de la imagen. Tanius Caram nos aporta para el análisis de la imagen muchos elementos que son importantes, entre ellos los elementos que vienen dentro de dicha imagen, en este caso dentro de la fotografía, como son elementos denotativos, connotativos, como lo es las imágenes retóricas o los elementos retóricos que se presentan en este. También nos fundamenta la importancia que tiene el contexto en el cual se desarrolla dicha imagen, a su vez el contexto en el cual es interpretada dicha imagen y el contexto en el cual se desenvuelve el interpretante. Múltiples factores que permiten y dan esos elementos y estrategias que favorecen el proceso de producción textual.
Continuando con el paradigma pedagógico, pues cabe resaltar que este proyecto pues es un trabajo de investigación formativa, ya que lo que estamos buscando es fortalecer unos procesos de comunicación. Para ello se trabaja desde el modelo constructivista, desde las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget y Vygotsky, donde el estudiante es el constructor de su propio conocimiento, ¿sí? Es aquella persona que explora, indaga y tiene presente su propio aprendizaje. Es importante que el estudiante sea capaz de verse a sí mismo como esa persona capaz de enseñar desde diferentes aspectos y sobre todo desde los conocimientos y sus intereses propios. Cabe resaltar que el docente también cumple un papel importante en este modelo de construcción, ya que el docente es aquella persona que se encarga de orientar estos procesos, ¿sí? Lo importante para ello es que el docente guíe, reorganice, corrija aquellos elementos que cohíben o interrumpen el proceso de formación de los estudiantes. En el enfoque pedagógico se maneja un enfoque comunicativo, ya que se busca desde la teoría de Carlos Lomas fortalecer esos procesos de comunicación, esos procesos de hablar, de leer, de escribir y de escuchar, con los cuales el estudiante siempre va a tener que desarrollarse, ¿sí? Va a tener que interactuar con la sociedad. Entonces es importante fortalecer esos procesos y afianzar las destrezas y habilidades. Y qué mejor que desde una de las herramientas con las cuales los estudiantes se desenvuelven de manera más fácil, como lo son el uso de las TIC, la toma de la fotografía, el análisis de dichas imágenes o la interpretación de ellas mismas, y a través del uso de plataformas como el Blogger, que son plataformas educativas, sencillas y fáciles que le permiten a ellos afianzar esas destrezas, esas habilidades de una manera más didáctica. Paso siguiente, la explicación del marco metodológico. El tipo y método de investigación es un método cualitativo, ya que desde este proceso y este proyecto no se busca analizar datos, sino lo que se busca es fortalecer unos procesos, crear unas estrategias que permitan, de cierta manera, crear en los estudiantes habilidad. ¿De qué? De comunicarse e interactuar con la sociedad. Para ello, Hernández, Fernández y Baptista nos habla de la interpretación y el significado del entorno y el contexto en el cual se desenvuelven los estudiantes, porque es importante tener en cuenta que el estudiante va a ser el centro de estudio y va a ser la persona encargada de ese mismo proceso, de su autoaprendizaje. Desde la metodología de investigación se trabaja la investigación-acción, ya que como primer punto se pretendió identificar una problemática hallada, la cual eran pues las falencias en el proceso de producción de textos. Y continuamente se pretenden crear esas estrategias, como lo dice Sandin en la investigación-acción, propiciar el cambio, que el mismo estudiante sea consciente de aquellos errores, aquellas falencias que tiene en el desarrollo de este aspecto de comunicación, de sus actos comunicativos, y sea consciente de que es necesario mejorarlos. Y qué mejor que creando estrategias didácticas que los favorezcan a ellos y que a su vez pues sean de su agrado. Continuando con las técnicas de recolección de datos, se tuvieron en cuenta dos fuentes. En la fuente primaria se diligenció una prueba diagnóstica institucional con la cual se pretendían recopilar los datos de la institución para que en este caso pues los docentes en formación tuviéramos un acercamiento hacia esa institución. Como segunda fuente primaria se realizó el diseño de un diagnóstico institucional de área, lengua castellana, con el cual se pretendía recopilar estos datos de información para detectar las posibles falencias o habilidades de los estudiantes en el desarrollo de estas habilidades. Cabe resaltar que esta fuente primaria no se utilizó y no se llevó a la práctica, pues debido a múltiples factores de la actualidad, como lo fue la llegada de la pandemia, que no permitió la interacción de los docentes en formación con los estudiantes de manera presencial, y a su vez los docentes encargados del área pues
notificaron que no necesitaban ningún tipo de colaboración frente a la realización de estas actividades de manera virtual. Como fuente secundaria se tomó la revisión bibliográfica de 15 antecedentes de carácter internacional, nacional y local, con los que se pudo fundamentar las estrategias propuestas para la realización de este proyecto. Como segunda fuente secundaria se tiene la revisión de los estándares básicos de lenguaje, los DBA, los lineamientos curriculares del área, y el PI de la institución, para obtener información a todos aquellos datos que fueran pertinentes para la realización de dichos diagnósticos y de dichos talleres. La población y muestra. En el universo tenemos pues a la institución educativa Carlos Ramírez París de la sede central, constituida por 3.950 estudiantes en las dos jornadas, jornada de la mañana y de la tarde. Como muestra tenemos a los 4 cursos del grado 11. Los estudiantes de estos cursos tienen una edad promedio entre 15 a 17 años. El aula asignada para la realización del área de lengua, de las clases, del área de lengua castellana, contaba con Videobin como un recurso didáctico que pues permitía la interacción entre el docente y los estudiantes. A continuación, la ruta metodológica de esta propuesta. Para ello, les voy a mostrar desde este punto el Blogger diseñado en el cual se recopilaron todos aquellos elementos, todas aquellas estrategias de la ruta metodológica. Como primer punto está la realización de un Blogger y para ello se inició con un video tutorial, en el cual se enseñaba a los estudiantes un paso a paso de cómo se debía crear un Blogger. A su vez, pues se mostraron algunas herramientas que facilitaban dentro del Blogger la aplicación de este y se llegó hasta el diseño de una entrada, el ejemplo de una entrada para que ellos pudieran realizar los talleres y actividades. Continuando como segundo punto, tenemos los talleres de explicación de las temáticas. En estos talleres están los talleres de interpretación de la imagen y los talleres de producción. En el de interpretación se presentaron 4 enlaces en el cual los estudiantes podrían acceder, con 2 de ellos a videos en YouTube, en los cuales podían visualizar de manera didáctica la forma en cómo se puede interpretar o analizar una imagen. A su vez, se mostró unas diapositivas guardadas en PDF que llevaban a la explicación de este proceso de una manera más específica. Y como cuarto enlace, el documento de Tanius Karam, donde se especificaban y explicaban pues la manera de analizar la imagen, desde los aspectos denotativos, connotativos, hasta la retórica de la imagen y cómo se puede desde el punto de vista del estudiante interpretar o significar dicha imagen. En el de producción textual se dieron a conocer pues las diferentes tipologías textuales y la clasificación de cada una de ellas. Cabe aclarar que pues se trabajó en los talleres con la tipología textual narrativa y con la tipología textual argumentativa únicamente. A su vez se muestra durante esta explicación o esta guía 2 enlaces en los cuales los estudiantes pueden visualizar la explicación de esa temática de manera didáctica. Continuando con el tercer punto, pues están los talleres de interpretación y de producción textual. En total son 10 talleres, 5 de interpretación y 5 de producción textual. Cada uno de ellos tiene un nombre asignado, por ejemplo, el primero, mi primera fotografía, y está el de taller y seguido el de producción textual. ¿Por qué? Cabe resaltar que es importante tener en cuenta que para el análisis de dicha imagen, los estudiantes deben tomar en primera instancia una fotografía dependiendo de la temática dada. De dicha fotografía se va a realizar el análisis de algunos elementos y componentes que están dentro de ella. Desde este análisis y desde la toma de dicha fotografía se procede a realizar la producción textual.
desde algunos de los aspectos que se dan en los talleres, que se deben pues llevar a la práctica y dependiendo de la tipología asignada para cada uno de los talleres. Aquí está el segundo taller, comparación interpretativa, donde los estudiantes deben hacer una comparación entre Un mundo dominado por lo bello de Humberto Eco y la fotografía tomada en estos aspectos y llevar a la producción del texto. El tercer taller, semiótica de la imagen, donde se analizan más a fondo los aspectos de la introducción de la semiótica de Tanius Karam. Como cuarto taller, mi publicidad fotográfica. Cabe resaltar que la estructura que se maneja en los talleres de interpretación y en los talleres de producción es similar debido a que se buscan con todos ellos fortalecer los mismos aspectos, los aspectos de interpretación y los aspectos de producción desde el proceso de interacción didáctica. Como quinto taller tenemos ideas interpretativas, que están los talleres de ideas interpretativas, y para finalizar, como estrategia tenemos las rúbricas de evaluación. Esta sería la rúbrica de evaluación de la interpretación, de los talleres de interpretación, y la rúbrica de evaluación de los talleres de producción. Cabe resaltar que solo se hicieron 2 rúbricas de evaluación debido a que una va a evaluar todos los talleres de producción porque manejan una estructura similar. De igual manera en los talleres de producción. La rúbrica de valoración de la estrategia. Esta rúbrica es para aplicar al final de todo el proceso. ¿Para qué? Para tener en cuenta si estas estrategias son válidas y de cierta manera si aportan a ese proceso de producción textual desde el análisis de las imágenes fotográficas. Y continuando, tenemos las recomendaciones. Las recomendaciones para la aplicación de dicho taller. Como primera recomendación, el uso de las herramientas digitales y didácticas. Es importante que todos los individuos sepamos hacer uso de estas herramientas, ya que permiten la interacción y la interconexión entre cada uno de nosotros. En este caso, pues, en el ambiente educativo es importante y pertinente porque ha permitido la continuidad de ese proceso educativo, de esos trabajos, actividades escolares que son necesarias llevar a la práctica. Como segunda recomendación está la integración de las TIC en el currículo institucional. Es importante que todos los docentes y todos los estudiantes tengamos esa información o esos talleres con los cuales sepamos manipular, hacer uso de estas herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo una buena interacción, el buen uso de las actividades escolares de manera didáctica, de crear estrategias que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, que es en este caso pues lo que más nos motiva, ¿sí? Enseñar a los estudiantes. Y como tercera recomendación tenemos pues que esta propuesta pedagógica queda abierta, pues si es posible para realizar una segunda fase en la que se pueda aplicar, ya que pues cabe resaltar que durante este proceso no se pudo aplicar debido a la pandemia que aconteció pues en la actualidad. También se puede trabajar desde la transversalidad, ya que no únicamente es desde el área de lengua castellana, en donde se pueden realizar este tipo de estrategias y el uso de estas herramientas digitales y virtuales que permitan favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Y con esto finalizo dándole a ustedes muchas gracias por la atención, por el tiempo y por el espacio. Espero que mi trabajo les haya gustado y quedo atenta ante cualquier recomendación y cualquier sugerencia que me puedan aportar. Muchísimas gracias. Hablé como lora. ¿No? Hablé como una lora. Lo grabé 2 veces. ¿Ya grabó 2 veces? O sea, la primera lo borré porque hubo un momento donde, no sé, me perdí, se me fue la idea. Pero llevaba poquito, llevaba como 6 minutos. Yo sí de no, sino para aprender. Bueno, aquí como hago que no me vaya a borrar. Quita eso.
Ahí ya puse pausa, ¿cierto? Sí, Bueno, dejar de ahora. compartir. Ay, acá. Dios mío, señor William. Ajá. Ahora, Normal. finalizar. 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 Finalizar para todos.